¿Y si te dijera que la persona que más poder tiene sobre tu paz no es quien te machuca, sino tú mismo por no soltarla? Piénsalo un segundo. No es el mensaje que no llega, ni la ausencia, ni la indiferencia. Es el apego. Es o laço invisível que você sente no peito e que insiste em apertar mesmo quando você sabe, lá no fundo, que já deveria ter ido embora. Talvez você esteja ouvindo isso agora e algo dentro de você se mexeu. Por quê? De alguma forma, você sabe que essa história é sobre você. Sobre aquela pessoa que ocupa seus pensamentos quando você acorda e também quando vai dormir. Sobre a sensação de estar preso emocionalmente, mesmo entendendo que essa ligação já não te faz bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quanto da sua vida você tem sacrificado tentando segurar algo que já está escapando das suas mãos? A verdade é que quase todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Um apego tão profundo que parece impossível de romper. Um vínculo emocional que mistura medo da solidão, esperança de mudança e a ilusão de que, se você insistir mais um pouco, tudo vai melhorar. Só que não melhora. E quanto mais você insiste, mais se perde de si mesmo. É aqui que começa essa história. Não é sobre a outra pessoa. É sobre você. Sobre entender por que você se prende, por que dói tanto soltar, principalmente, como recuperar a paz que foi ficando pelo caminho. O estoicismo, uma filosofia antiga, mas assustadoramente atual, oferece uma resposta clara para esse sofrimento silencioso. Ele não promete apagar sentimentos nem transformar você em alguém frio. Pelo contrário, ele ensina a lidar com as emoções de forma madura, consciente e libertadora. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer conceito, precisamos entender uma coisa fundamental. O que é, de fato, o apego emocional? O apego emocional é aquela ligação intensa em que sua felicidade começa a depender do comportamento, da presença ou da aprovação de outra pessoa. Quando ela está bem com você, tudo parece fazer sentido. Quando se afasta, seu mundo desmorona. Aos poucos, sem perceber, você entrega o controle da sua paz para alguém que nem sempre sabe, ou quer, cuidar dela. Esse tipo de apego pode surgir em relacionamentos amorosos, amizades ou até dentro da família. E quase nunca nasce do amor saudável. Ele nasce do medo. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente. Medo de enfrentar o vazio que aparece quando o outro vai embora. O problema é que, quando estamos presos emocionalmente, perdemos a clareza. Começamos a justificar atitudes que nos machucam. Aceitamos migalhas de atenção. Criamos desculpas para comportamentos que, se vistos de fora, jamais aceitaríamos. Tudo para não encarar a dor da separação. E quanto mais nos apegamos, mais nos afastamos de nós mesmos. Você já percebeu como, quando estamos presos a alguém, nossos próprios sonhos ficam em segundo plano. Nossos limites se dissolvem. Nosso bem-estar deixa de ser prioridade. É como se nossa identidade começasse a girar em torno da outra pessoa. Esse é o custo invisível do apego emocional. Ele nos estagna. Nos mantém presos a ciclos de sofrimento que drenam nossa energia e nos impedem de crescer. Mas reconhecer isso não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, é o primeiro sinal de consciência. Entender por que você se apega é o primeiro passo para se libertar. E é exatamente aqui que o estoicismo começa a fazer sentido. Porque antes de ensinar a soltar, ele ensina a enxergar, a diferenciar o que está sob seu controle e o que nunca esteve. Na próxima parte, vamos falar sobre um dos pilares mais poderosos dessa filosofia, a dicotomia do controle. Um conceito simples, mas capaz de mudar completamente a forma como você lida com o sofrimento, com as pessoas e, principalmente, com você mesmo. Se você continuar aqui, talvez descubra que a liberdade emocional que você tanto busca não depende de ninguém além de você. Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que ya ocurrió. Dejaste de huir. Porque enfrentar el apego emocional exige valentía. Exige mirar de frente una verdad incómoda. Gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que otros hacen, sino de la lucha constante por controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Aquí es donde el estoicismo introduce una idea que cambia el juego por completo, la dicotomía del control.
Imagina por un momento que tu mente es un campo de batalla. De un lado están tus pensamientos, decisiones y acciones. Del otro, las actitudes de los demás, el pasado, el futuro y las circunstancias externas. El error más común, y el más doloroso, es pelear en el lado equivocado. Pasamos la vida intentando controlar si alguien nos ama, si se queda, si cambia, si entiende nuestro valor. Y cuando eso no ocurre, sentimos frustración, rechazo y ansiedad. Pero la verdad es simple y dura. Nunca estuvo bajo tu control. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, fue claro al respecto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Todo nuestro sufrimiento nace cuando confundimos esas dos categorias. No depende de ti que alguien corresponda a tus sentimentos. Não depende de ti que alguém valorize o que você oferece. Não depende de ti que o outro mude. O que depende de ti é como você reage, como interpreta e que decisões toma a partir disso. Quando você se apega emocionalmente, você transfere o controle da sua paz para o outro. Sua tranquilidade passa a depender de mensagens, atitudes, promessas e expectativas. É como entregar o volante da sua vida a alguém que nem sempre sabe para onde está indo. A dicotomia do controle te devolve esse volante. Ela te ensina a fazer uma separação clara. Aquilo que está sob seu domínio merece sua energia. Aquilo que não está, precisa ser aceito. Não resignação passiva, mas a aceitação consciente. Aceitar não é concordar. É parar de lutar contra o inevitável. Pense em quantas vezes você revive conversas na sua cabeça, imaginando respostas diferentes. Quantas vezes você tenta decifrar silêncios, interpretar sinais, prever comportamentos. Tudo isso é energia desperdiçada em algo que não depende de você. O estoicismo propõe um deslocamento poderoso. Sair da obsessão pelo outro e voltar o foco para si. O que você pode controlar hoje? Suas atitudes, seus limites, suas escolhas, a forma como você se trata. Isso não significa se tornar indiferente ou insensível. Significa amadurecer emotionalmente. Significa entender que amar não é se anular, que se importar não é se perder. Quando você aceita que não pode controlar o outro, algo curioso acontece. A ansiedade começa a diminuir. O medo da perda enfraquece. Porque você percebe que, independentemente do que aconteça, você continua tendo a si mesmo. E aqui surge uma pergunta essencial. Se você não pode controlar a permanência de alguém, por que condicionar sua felicidade a isso? A prática da dicotomia do controle não acontece de uma vez. É um exercício diário. Toda vez que a mente insiste em voltar para o que o outro faz ou deixa de fazer, você se pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, você solta. Se for sim, você age. Esse simples filtro mental começa a reorganizar sua vida por dentro. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e passa a assumir responsabilidade pelo que realmente importa. E responsabilidade, aqui, não é culpa. É poder. Poder de escolher como reagir. Poder de escolher onde investir sua energia emocional. Aos poucos, você percebe que muitas dores eram alimentadas por expectativas irreais. Esperar que alguém seja diferente do que mostra ser é uma forma de violência contra si mesmo. O estoicismo não pede que você endureça o coração, mas que abra os olhos. Quando você entende a dicotomia do controle, algo se rompe dentro de você. A necessidade desesperada de aprovação. Você passa a se perguntar menos por que ele ou ela não faz isso, e mais o que eu preciso fazer por mim agora. Esse é o início da autonomia emocional. Na próxima parte, vamos dar um passo além. Porque entender o controle é apenas o começo. O verdadeiro desafio é aprender a soltar, a praticar o desapego de forma consciente, sem culpa e sem medo. E é aí que muita gente se perde. Porque desapegar não é abandonar, não é apagar sentimentos, é aprender a não ser escravo deles. Depois de compreender que está bajo tu control y que no lo está, aparece el verdadero desafío. ¿Qué haces con aquello que ya entendiste, pero sigues sin poder soltar? Porque saber no siempre significa poder. Muchas personas entienden la dicotomía del control, pero siguen atadas emocionalmente. Y eso ocurre porque el desapego no es un acto intelectual, es una práctica interna.
Aquí es donde muchos se confunden. Desapegarse no significa dejar de sentir. No significa borrar recuerdos, negar emociones o fingir que nada importa. El desapego, desde una mirada estoica, es aprender a relacionarte con tus emociones sin permitir que ellas gobiernen tus decisiones. El problema del apego no es el amor, es la dependencia. Cuando necesitas que alguien actúe de cierta manera para sentirte en paz, ya no estás eligiendo, estás reaccionando. Y una vida basada en reacciones nunca es libre. El estoicismo propone algo distinto: observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Sentir sin se perder. Aceptar sin se someter. Un primer paso para practicar el desapego es reconocer una verdad incómoda. Muchas veces no estamos apegados a la persona, sino a la expectativa, a la idea de lo que podría ser, a la versión idealizada que construimos en nuestra mente. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, sufrimos. Pregúntate con honestidad: ¿estoy apegado a lo que esa persona es hoy o a lo que espero que sea algún día? El estoico entiende que insistir en una expectativa irreal es una forma de autoengaño. Y el autoengaño siempre cobra un precio emocional alto. Una práctica poderosa para romper este ciclo es la reflexión diaria. Al final del día, pregúntate: ¿en qué momentos hoy entregué mi paz a algo que no controlo? ¿Dónde me traicioné para no perder a alguien? Estas preguntas no son para castigarte, sino para despertarte. Otra herramienta clave es la visualización negativa, una técnica estoica muchas veces mal interpretada. No se trata de pensar de forma pesimista, sino de preparar la mente para a impermanencia. Imaginar que aquilo a lo que você está apegado pode não estar amanhã. Cuando haces esto conscientemente, algo cambia. El miedo disminuye. La dependencia se debilita. Porque tu mente empieza a entender que, incluso sin eso, tú sigues existiendo. El apego se alimenta del miedo a perder. El desapego se fortalece cuando entiendes que perder no es el fin de ti. También es importante comprender que el desapego es un proceso gradual. No ocurre de un día para otro. Habrá días en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que retrocedes. Eso no significa fracaso. Significa que estás reconstruyendo tu relación contigo mismo. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, cada vez que decides no buscar validación externa, estás practicando desapego. Cada vez que colocas un límite, aunque duela, estás honrando tu dignidad. Y aquí surge una distinción crucial. Desapego no es frialdad. No es cerrar el corazón. El estoico no se vuelve insensible, se vuelve consciente. Él se permite sentir, pero no permite que el sentimiento destruya su equilibrio. Cuando practicas el desapego de forma sana, comienzas a experimentar algo nuevo: ligereza. La vida deja de parecer una lucha constante por mantener algo que se escapa. Las relaciones dejan de ser un campo de batalla emocional y se convierten en elecciones. Empiezas a notar que ya no necesitas vigiar cada gesto del otro. Ya no interpretas silencios como amenazas. Ya no negocias tu valor por atención. Porque algo dentro de ti se fortaleceu. Ese algo es la autonomía emocional. Y con ella viene una nueva pregunta, tal vez ainda más profunda. ¿Por qué me apego de esta manera? ¿De dónde viene este patrón? Porque ningún apego surge del vacío. Siempre hay una raíz. En la próxima parte, vamos a descender a ese origen. Vamos a hablar de inseguridades, miedos, autoestima y de cómo muchas veces el apego no tiene que ver con el otro, sino con la relación que tienes contigo mismo. Para soltar de verdad, no basta con aprender técnicas ni repetir frases de autocontrol. Si no entiendes de dónde nace tu apego, tarde o temprano volverás a aferrarte a algo o a alguien distinto, pero con el mismo patrón. Por eso, este momento es clave. Es aquí donde dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Todo apego tiene una raíz, y casi nunca está en la otra persona. Muchas veces creemos que nos apegamos porque amamos demasiado, porque somos intensos o porque sentimos con profundidad. Pero el estoicismo nos invita a una mirada más honesta. Nos apegamos porque hay algo dentro que busca ser llenado. Una carencia, una herida, una inseguridad que no aprendimos a atender por nosotros mismos. Uno de los orígenes más comunes del apego emocional es el miedo a la soledad. No la soledad física, sino la emocional. Ese silencio interno que aparece cuando el otro no está. Para muchos, estar solos no es tranquilidad, es confrontación. Y entonces, cualquier vínculo, incluso uno que duele, parece mejor que enfrentarse a sí mismo.
Otro origen profundo es la inseguridad personal. Cuando no confiamos en nuestro propio valor, buscamos constantemente validación externa. Necesitamos ser elegidos, deseados, necesitados. No por amor, sino para confirmar que somos suficientes. Y cuando esa validación viene de una sola persona, el apego se vuelve peligroso. También existe el apego que nace del pasado. Experiencias de abandono, rechazo o pérdida pueden dejar marcas invisibles. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir relaciones actuales desde heridas antiguas. No respondemos al presente, sino al miedo de que la historia se repita. El problema es que, cuando el pasado dirige tus vínculos, el presente se distorsiona. El estoicismo no niega el pasado, pero se niega a vivir prisionero de él. Para los estoicos, lo que importa no es lo que te ocurrió, sino cómo eliges interpretarlo hoy. No puedes cambiar lo que te formó, pero puedes decidir quién quieres ser a partir de eso. Aquí entra una pregunta poderosa. ¿Qué estoy intentando evitar cuando me apego? Tal vez evitas el miedo a no ser suficiente. Tal vez evitas el vacío. Tal vez evitas enfrentar una versión de ti que aún no aprendiste a aceptar. El apego, muchas veces, es una fuga emocional disfrazada de amor. Otro factor clave es la resistencia al cambio. Aunque una relación ya no sea sana, sigue siendo familiar. Y lo familiar da una falsa sensación de seguridad. Cambiar implica incertidumbre, y la mente prefiere el dolor conocido al vacío del desconocido. Pero aquí hay una verdad estoica difícil de ignorar. Lo que no cambia, se estanca. Y lo que se estanca, se deteriora. Entender la raíz de tu apego no es para juzgarte, sino para liberarte. Cuando identificas el origen, el apego pierde fuerza. Deja de ser un monstruo invisible y se convierte en algo que puedes observar. Una práctica fundamental en este punto es la autoobservación consciente. No reaccionar de inmediato. Notar cuando surge la ansiedad, cuando aparece la necesidad de control, cuando buscas al otro para calmar algo interno. No para reprimir, sino para entender. Séneca decía que ninguna persona es libre si no se conoce a sí misma. Y tenía razón, porque el desconocimiento interno nos hace vulnerables a cualquier vínculo que prometa alivio. Cuando empiezas a trabajar tu autoestima, algo cambia profundamente. Ya no buscas que el otro te complete. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte válido. Empiezas a construir una base interna sólida. Y desde ahí, las relaciones dejan de ser una necesidad para convertirse en una elección. Esto no significa que el miedo desaparezca por completo. Significa que deja de mandar. Reconocer la raíz del apego es un acto de coraje. Es aceptar que, muchas veces, el dolor que atribuimos al otro nace dentro. Y esa aceptación no te debilita, te devuelve el poder. Ahora bien, al comenzar este proceso, surge una confusión común. Muchas personas, al intentar desapegarse, cruzan una línea peligrosa. Confunden independencia con indiferencia. Se cierran, se endurecen, se desconectan emocionalmente creyendo que eso es fortaleza. Pero no lo es. En la próxima parte, vamos a aclarar esa diferencia esencial. Porque la verdadera libertad emocional no te aísla del mundo, te permite habitarlo sin perderte en él. Cuando una persona comienza a soltar apegos y a reconstruirse por dentro, aparece una tentación peligrosa: cerrarse emocionalmente. Después de haber sufrido, la mente busca protección. Y muchas veces esa protección se disfraza de indiferencia. Pero aquí hay que ser muy claros. La indiferencia no es fortaleza, es una armadura. Y vivir con armadura cansa. Por eso es fundamental entender la diferencia entre independencia emocional e indiferencia emocional. La independencia emocional nace de la seguridad interna. Es saber que puedes estar con otros sin perderte, y estar solo sin sentirte vacío. No necesitas que nadie valide tu valor, pero tampoco niegas la importancia del vínculo humano. Te importan los demás, pero no te abandonas por ellos. La indiferencia, en cambio, nace del miedo. Es una reacción defensiva. Es cerrar el corazón para no volver a sentir dolor. Desde fuera puede parecer frialdad, pero por dentro suele haber heridas sin resolver. La persona indiferente no es libre, está desconectada. El estoicismo nunca promovió la indiferencia emocional. Promovió la claridad. Para los estoicos, sentir no es un problema. El problema es dejar que la emoción gobierne tu razón. La virtud está en el equilibrio. Epicteto enseñaba que no somos responsables de lo que sentimos inicialmente, pero sí de lo que hacemos con eso que sentimos.
La independencia emotional no elimina la emoción, la ordena. Una persona emocionalmente independiente puede amar, pero no necesita poseer. Puede extrañar, pero no se desespera. Puede sentir tristeza, pero no se pierde en ella. Hay espacio interno para sentir sin desbordarse. Cuando confundes independencia con indiferencia, empiezas a aislarte. Dejas de compartir, de confiar, de abrirte. Y aunque al principio eso parece aliviar el dolor, con el tiempo genera vacío. Porque el ser humano no está hecho para la desconexión, está hecho para el vínculo consciente. La verdadera independencia te permite relacionarte desde la elección, no desde la necesidad. Ya no te quedas por miedo. Ya no das de más esperando que te devuelvan. Das porque quieres, no porque necesitas. Aquí hay una señal clara de que estás cultivando independencia y no indiferencia. Sigues teniendo empatía. Sigues escuchando. Sigues siendo humano. La diferencia es que ahora sabes dónde terminan los otros y dónde empiezas tú. Establecer límites es una de las expresiones más sanas de la independencia emocional. Decir no sin culpa. Allegar sin odio. Elegir el silencio sin castigo. Eso no es frialdad, es respeto propio. Otra señal es que ya no intentas salvar a nadie. Acompañas, apoyas, pero no te sacrificas. Entiendes que cada persona es responsable de su propio camino. Y que amar no significa cargar con lo que no te corresponde. Cuando alcanzas este punto, las relaciones cambian de calidad. Ya no buscas intensidad constante, buscas coherencia. Ya no te atrae el drama, te atrae la calma. Ya no confundes conexión con dependencia. Y aquí aparece algo esencial, el reconocimiento de tu propio valor. Porque solo quien se valora puede ser independiente sin volverse indiferente. Cuando sabes lo que vales, no necesitas endurecerte para protegerte. Tu autoestima se convierte en tu refugio. Empiezas a entender que no todo el mundo merece acceso a tu energía emocional, que tu atención y tu afecto son recursos valiosos, y que entregarlos indiscriminadamente es una forma de autoabandono. La independencia emocional te enseña a elegir a quién permitir entrar en tu mundo interno, no desde el ego, sino desde la coherencia con tus valores. Y eso nos lleva al siguiente paso natural. Aprender a reconocer quién realmente merece tu tiempo, tu atención y tu afecto. Porque no todas las conexiones son iguales, y no todas las personas están preparadas para caminar contigo. En la próxima y última parte, vamos a cerrar este recorrido hablando del valor personal, del criterio emocional y del verdadero camino hacia la libertad interior. Después de todo este recorrido, llegamos al punto donde todo se une. Comprender el control, practicar el desapego, reconocer la raíz del apego y diferenciar independencia de indiferencia, no son ideas aisladas. Son partes de un mismo proceso, recuperar tu libertad interior. Pero la libertad emocional no significa vivir sin vínculos. Significa elegirlos con conciencia. Aquí surge una pregunta decisiva. ¿Quién realmente merece tu atención y tu afecto? Porque no todo el que se acerca merece quedarse. Y entender esto no te vuelve egoísta, te vuelve responsable de tu energía emocional. Tu tiempo, tu atención y tu capacidad de amar son recursos finitos. Cuando los entregas sin criterio, te vacías. Cuando los entregas con conciencia, te fortaleces. La libertad interior comienza cuando dejas de mendigar conexión y empiezas a elegir reciprocidad. Las personas que merecen tu atención no son las que prometen, sino las que sostienen. No son las que aparecen cuando les conviene, sino las que permanecen cuando es incómodo. Son aquellas cuyas acciones son coherentes con sus palabras. Donde no necesitas esforzarte para ser visto, escuchado o respetado. Cuando empiezas a valorarte, algo cambia radicalmente. Ya no persigues a nadie. No porque seas frío, sino porque sabes que quien quiere estar, se queda. Y quien no, no necesita ser convencido. El estoicismo enseña que la paz interior surge cuando alineas tu vida con tus valores. Y uno de esos valores fundamentales es el respeto propio. No aceptar menos de lo que mereces no es arrogancia, es dignidad. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando empiezas a pensar desde tu valor, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tu forma de estar en el mundo cambia. Y entonces entiendes algo esencial. La verdadera libertad no está en controlar lo externo, sino en gobernarte a ti mismo. Ser libre es no depender emocionalmente de la validación ajena. Es no vivir prisionero del miedo a perder. Es poder soltar sin resentimiento y quedarte sin culpa.
Es estar en paz incluso cuando las cosas no salen como esperabas. La libertad interior no es ausencia de dolor. Es capacidad de atravesarlo sin perderte. No es vivir sin emociones. Es no ser esclavo de ellas. Es saber que, pase lo que pase, tú sigues siendo tu hogar. Este camino no termina aquí. La libertad emocional no es un destino al que llegas y te quedas. Es una práctica diaria. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que volverán viejos patrones. Eso no es fracaso, es humanidad. Lo importante es que ahora tienes herramientas. Conciencia, claridad, dirección. Cada vez que eliges tu paz en lugar del apego, avanzas. Cada vez que respetas tus límites, te fortaleces. Cada vez que te eliges sin culpas, te liberas un poco más. Y quizás el mayor aprendizaje de todos es este. No necesitas romperte para amar, ni perderte para conectar. Puedes ser profundo sin ser dependiente. Sensible sin ser vulnerable al daño constante. Cercano sin abandonarte. La libertad interior es el equilibrio entre abrir el corazón y mantenerte fiel a ti mismo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti está listo para vivir de otra manera. Más consciente, más libre, más en paz. Y ahora la pregunta final no es que vas a soltar, sino que vas a elegir a partir de hoy. Porque cuando eliges desde tu valor, desde tu claridad y desde tu libertad interior, ya no eres esclavo de las circunstancias. Te conviertes en el protagonista de tu propia historia.